Hola, seguimos con los tutoriales para la configuración de Hostia para tu empresa. Llegamos a la parte donde vamos a configurar los tipos de servicio. Los tipos de servicio dentro de Hostia nos permiten personalizar Hostia a nuestro servicio, al tipo de servicios que prestamos, y nos permite hacer una clasificación de ellos. Para ello entramos en el menú Órdenes, Tipos de servicio. Al momento de crear nuestra empresa en Hostia, nos crea un tipo de servicio genérico. Este tipo de servicio genérico lo podemos editar o eliminar o usar. Para el caso, estamos en la empresa Reparaciones Fulanito, vamos a crear dos servicios que tienen que ver con la empresa y que tienen unas características exclusivas de esta empresa Reparaciones Fulanito. Veamos. Para ello vamos a eliminar este tipo de servicio y vamos a crear uno nuevo. Este que viene por defecto lo eliminamos y usamos el botón agregar nuevo. Aquí nos solicita el nombre del servicio que vamos a crear. En este caso vamos a crear un servicio que se llama servicio a domicilio. Seleccionamos la casilla es a domicilio para decirle a Hostia que este es un tipo de servicio el cual hay que verificar que la visita se haga por medio de las coordenadas de servicio. Esto lo podemos ver más adelante cuando veamos cómo un funcionario, un técnico, un usuario de la empresa se le asigna un servicio de este tipo, tiene seleccionado la opción que es a domicilio y en ese caso va a fijar las coordenadas para verificar de que efectivamente el funcionario está bien. Hasta aquí podíamos guardar y sencillamente se nos agrega el tipo de servicio a domicilio. Pues sencillamente funciona como un clasificador. Es decir, que yo al momento de crear una orden de servicio, selecciono el tipo de servicio que le voy a prestar a mi cliente, por ejemplo servicio a domicilio, y como es a domicilio va a tener ese registro de coordenadas para verificar que el técnico o el usuario que se le asigna el servicio esté donde el cliente, y eso genere otras cosas como la calificación de los funcionarios y todo esto. Pero lo interesante aquí es que podemos personalizar este servicio con otros datos. Veamos cómo hacer esto. Para personalizar un servicio solo debemos ingresar al servicio, al tipo de servicio, usamos el botón personalizar. Esto nos da las opciones para agregar campos personalizados, dentro de los cuales tenemos dos opciones: campos únicos y campos de opciones múltiples. Vamos a ver cada uno de ellos. Ingresemos inicialmente campos únicos. Al ingresar campos únicos se nos desplaza un formulario de campos únicos. Como había mencionado, estos campos personalizados me permiten recopilar información adicional de acuerdo al tipo de servicio que estoy prestando. En este caso vamos a dar un ejemplo y vamos a ingresar el nombre del campo único. Por ejemplo, queremos saber cuál es la persona contacto dentro del servicio a domicilio. Quizás es una empresa, pero necesitamos saber la persona a la cual va a contactar, que esa información ya vaya incluida dentro del servicio. Le vamos aquí a escoger qué tipo de dato es. En este caso es texto, porque queremos que se incluya el texto del nombre de la persona. También tenemos campos números y campos fechas de acuerdo al tipo de dato que quieras recopilar. Luego tenemos unas opciones de configuración como son que el campo sea requerido o no. Es decir, que al momento que se nos muestre este campo haya que rellenarlo o no con información. En este caso vamos a decirle que sí, que sea requerido. Le voy a decir que sí sea imprimible para que nos salga dentro de nuestros formatos impresos en PDF y en la aplicación. También nos da la opción de que este campo se pueda usar al crear una orden de servicio o al actualizar la orden de servicio. En este caso lo quiero al crear porque esta información la necesito antes de asignársela a un funcionario. Procedemos a agregar el campo. Bien, ya hemos agregado el campo único de persona contacto y se nos muestra en esta tabla, donde nos muestra los iconos que representa el tipo de datos, si es requerido, imprimible, si se va a usar al crear o al actualizar, y aquí podemos eliminar el campo si nos hemos equivocado.
Vamos a crear otro campo único, por ejemplo, numérico. Para ello regresamos a campos únicos y procedemos a ingresar la información. Para el ejemplo vamos a suponer que en reparaciones fulanitos, cuando se solicita un servicio, siempre se negocia con el cliente el valor anticipadamente que se va a cobrar. Para este caso quiero dejar ese registro dentro de la orden de servicio. Para ello voy a crear un campo único que se llame valor acordado, por ejemplo. Ya en este caso va a ser un valor numérico, ¿vale? Va a ser requerido porque la empresa siempre requiere esa información. No lo voy a hacer imprimible porque esta información no la necesito dentro de el PDF que le voy a entregar al cliente con la información del servicio y todos los datos ya relacionados. En este caso va a ser al crear también porque es un valor previo. Vale. Lo agregamos y se nos sigue listando aquí. Hagamos la última prueba con campos únicos con fecha. Para ello vamos a crear un campo que se llame próxima visita. Quiero dejar registro en el sistema si puede haber una posible próxima visita. Para ello voy a crear este campo con el tipo fecha. Le digo, bueno, en este caso lo voy a dejar que no es requerido porque es posible que haya una próxima visita o no. Imprimible sí, porque si hay una próxima visita que quede impreso en el formato que le voy a dar al cliente o el albarán. Y en este caso no es al crear sino al actualizar la orden, es decir, después que el técnico realizó el servicio. Lo agregamos y ya aquí tenemos configurado todos nuestros campos únicos que tienen que ver con el tipo de servicio a domicilio. Vale. Muy bien, ahora vamos a crear campos de opciones múltiples. Vamos a ver cómo funciona esto. Para ello damos clic en múltiples opciones. Dentro de las múltiples opciones también tenemos dos clasificaciones: múltiples opciones de elección única o múltiples opciones de elección múltiple. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno. Para elección única elegimos el nombre en este caso del campo personalizado. Vamos a crear uno que se llame forma de pago. Y por ejemplo en la empresa reparaciones fulanito, esta información la queremos dejar reflejada en el informe. ¿Cómo se planeó la forma de pago? En este caso vamos a escoger las opciones que le vamos a dar a la persona al momento de crearlo. Por ejemplo, que sea el pago inmediato o que sea a crédito o que sea contrato. Entonces ya tenemos aquí las diferentes formas de pago. Así se verá al momento de crear la orden de servicio. Claro, porque al momento de crear es que quiero que esta información se me sea solicitada. No quiero que sea imprimible porque de nuevo no quiero que el cliente pues sepa, porque es una información como interna. Y sí quiero que sea requerido porque dentro de nuestro procedimiento interno, dentro de reparación fulanitos, hay que definir esta forma de pago al momento de generar el servicio. Vale, agregamos el campo personalizado. Como vemos, se nos agrega aquí campos múltiples y así funcionaría. Solo tengo múltiples opciones, pero solo puedo elegir una. Ahora vamos a agregar un campo múltiple con múltiples opciones de elección. Para ello, pues navegamos hasta campos múltiples, damos el nombre. Por ejemplo, en este caso queremos hacer unas pruebas post, o sea, recopilar información después de realizar el servicio. Por ejemplo, si se hicieron pruebas de arranque, de impresión, de internet, por ejemplo, de pruebas con el usuario. Y así sucesivamente podemos agregar todas las que queramos, ¿vale? Aquí también nos da la opción de mover de lugar las diferentes opciones de acuerdo a la necesidad, o podemos eliminar una opción si vemos que no la necesitamos. Aquí funciona de la misma manera. En este caso lo voy a dejar al momento de actualizar porque es posterior a la creación del servicio.
Voy a decir que sea imprimible porque esta información sí quiero que el cliente la tenga en cuenta y que efectivamente también es requerido. Vamos a agregar y como vemos aquí se nos agrega la prueba post. Aquí nos da como una vista previa de cómo funcionaría, es decir que puedo elegir una o varias opciones. Por último, luego de agregar todos nuestros campos personalizados, debemos guardar el tipo de servicios. De lo contrario, no se guardaría nada de lo que ya hemos hecho. Vamos a darle guardar, nos regresa a la ventana anterior y bueno, si volvemos a ingresar, vemos que está toda la información que nos permite editar en cualquier momento. Por ejemplo, en este caso yo quisiera que la persona contacto fuera en el segundo lugar y así se nos mostrará. Ahora vamos a mostrar al momento de crear un servicio donde actúan estos campos personalizados, por lo menos al momento de crear. Bien, vamos a crear una orden de servicio solamente para mirar los efectos del tipo de servicio. Una orden de servicio se crea por órdenes, crear órdenes. No lo vamos a ver a fondo porque solo quiero mostrar cómo se recopila la información que ya hemos configurado en el tipo de servicio. Crear órdenes los veremos en un módulo específico. Para el caso, podemos seleccionar el cliente, todos los datos, pero me voy a ir directamente al tipo de servicio y selecciono servicio a domicilio, que es el que tenemos creado. Como vemos, ya aquí se nos lista la información de los campos personalizados, es decir, que cuando yo cree otro tipo de servicios me van a salir los campos personalizados que yo configure, si los necesito o no, ¿vale? Por ejemplo, campo personalizado, valor acordado, yo que sé, voy a poner 34, la persona contacto Felipe tal, y si vemos aquí por ejemplo que este es un campo numérico, estoy tratando de poner letras y no me dejan porque es un campo numérico. El campo de texto me permite, y aquí que nos permite solo elegir una opción. Bien, entonces así como podemos nosotros personalizar nuestros tipos de servicio. No importa el tipo de servicio que preste la empresa, siempre lo podemos adaptar a Ostia por medio de los campos personalizados. Por último, hemos creado una orden de servicio con el tipo de servicio a domicilio que hemos creado, dentro del cual ya nos trae estas casillas de más información donde hemos ingresado los valores previos al momento de crear la orden de servicio. Pero también se nos listan estos otros datos que son los campos personalizados que hemos creado al momento de actualizar la orden. Es decir, que esta información viene dada del tipo de servicio a domicilio que hemos creado, pero son campos de información que nos los va a pedir a posterior en el momento de actualizar la orden, ¿vale? Entonces aquí puedo yo seleccionar la información requerida de acuerdo al tipo de servicio. Así podemos tener información de campos personalizados al momento de crear la orden y al momento de actualizar la orden. Esto pues puede ser muy útil para muchas empresas que requieren información adicional y clasificada de esta manera. No te preocupes que las órdenes de servicio se va a tocar en un módulo donde vamos a ver todas las opciones que incluye. Solo quería adelantar un poco para ver el efecto que tiene los campos personalizados al tener tipos de servicio. Vale, entonces nos vemos en el próximo capítulo.